todos, gracias Jesús. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a presentar. Vale, creo que se ve bien todo. Bueno, un gusto saludarlos a todos los que estén aquí. Hoy vamos a focalizarnos. Voy a activar un poco la cámara, así me ven un poco. Vamos a focalizarnos en todo lo que sea la gestión de redes, ¿vale? Tienen también dentro de esta plataforma un panel de preguntas, así que cualquier pregunta que estéis haciendo durante la formación la iremos respondiendo y si no, al finalizar la misma. Vamos a focalizarnos en, como comentaba, la parte de redes, vamos a ver un poco el cloud, inicialización, la administración, herramientas de seguridad, pero vamos a hacer un foco principal en toda la sección de switching, ¿vale? Que es algo que siempre nos estáis pidiendo, así que vamos a ver cómo gestionar el switch dentro de la plataforma Ingenious en cloud, ¿vale? Así que sin más dilaciones vamos a comenzar un poco y vamos a hablar de lo que es el cloud, ¿vale? Bueno, como todos sabéis, Ingenious tiene una plataforma de cloud, ¿sí? Con alta disponibilidad y características muy importantes en relación a otras marcas, que ahora veremos cuáles son, pero todo el hardware está enfocado a gestionarlo todo en la nube. Y esto es muy interesante porque no es necesario instalar ningún software adicional para gestionar todos los equipos de Ingenious en la nube. Así que nos evitamos todo lo que sea hardware para monitoreo o administración, porque lo tenemos de forma gratuita en la nube. Luego iremos hablando de licencias y demás temas, pero en principio lo tenemos todo disponible en la nube con, como marca aquí, un 99.99 de disponibilidad, lo cual es bastante alto. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con otro tipo de plataformas que tenemos en la nube? Ingenious tiene una plataforma que está diseñada en lo que es FaaS, que es Function as a Service, que son funciones como servicios. Esto quiere decir que cualquier función que hagamos dentro del cloud, lo que va a hacer es desplegar infraestructura nueva y directamente eso lo hace escalable y también redundante. No está basado en contenedores o en máquinas virtuales, sino que está basado en funciones que también se conoce como serverless. Así que son servicios o soluciones en la nube que no está atada a servicios físicos como pueden ser máquinas virtuales, sino que cada acción que hagamos dentro de la nube se despliega una nueva función con nueva infraestructura y eso lo hace totalmente escalable. Por eso tenemos la posibilidad de añadir o configurar miles de dispositivos con una sola cuenta, ¿sí? Luego veremos lo que es multitenant y demás cuestiones que tenemos en la nube, pero esto es una característica muy importante de Ingenious que está basada en funciones a nivel arquitectura, ¿vale? Otro dato muy importante es el tema de seguridad, ¿sí? Como sabemos, todo lo que sean cuestiones de seguridad y estos últimos años se puso mucho foco y hay que entender un poco cómo funciona, cómo ve Ingenious toda la parte de seguridad porque está comprometido con todo lo que es seguridad y privacidad de datos. Por un lado, cada vez que añadimos o sumamos un dispositivo nuevo en la nube, sí, vamos a tener dos planos de control. El primero va a ser el plano de datos, que es el data plane, y el segundo es el plano del cloud, ¿vale? Todo lo que sea información del usuario, tráfico, cualquier información privada va a quedar guardada dentro del data plane, que para entenderlo un poco mejor va a ser como la LAN, ¿sí? Toda nuestra red interna va a quedar guardada en el data plane. Entonces, ¿para qué se utiliza el cloud y cómo gestiona el cloud de eso? El cloud de Ingenious para lo único que sirve es para configuraciones y monitoreo. No se envía ningún tipo de dato privado a la nube de Ingenious. Todo queda guardado dentro de la sección del plano de datos, ¿sí? Luego veremos cuando ingresemos y veamos algunas configuraciones en la nube, que vemos información que tenemos de tráfico, pero lo único que hace el cloud es consultar a los dispositivos dentro del data plane. Esos datos no se envían a la nube. Entonces, en definitiva, para lo único que tenemos la nube de Ingenious es
para todo lo que sea configuración, ¿sí? Y monitoreo. No se envía ningún tipo de datos, todo va a quedar guardado siempre en nuestra instalación local, ¿vale? Así que esto es algo que quiero aclarar para que quede bien claro, ¿sí? Valga la redundancia, porque es importante todo el manejo de datos y cómo lo hace Ingenious, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar hablando un poco de diseños de red y fundamentos. En esta sección vamos a estar hablando de todo lo que sea modelo OSI, métricas claves que tenemos en las redes, componentes básicos, algo de cableado y nos vamos a luego focalizar todo en la sección de switching. Vale. Vale, vamos a comenzar hablando del modelo OSI. Quienes estén trabajando en redes o tengan conocimientos sabrán lo que es el modelo OSI. Y para quienes no, bueno, bienvenido sea, vamos a estar viéndolo ahora. El modelo OSI lo que hace es representar en 7 capas lógicas todo lo que sea el proceso de comunicación. Como bien muestra en esta imagen, vamos a tener varias capas que van de la 1 a la 7, pero siempre trabajando en redes, vamos a estar trabajando en 3 capas. En la 1, en la 2 y en la 3, y posiblemente también un poquito en la 4, pero las principales son la capa 1, la capa 2 y la capa 3. Ahora vamos a ver a continuación a qué se refieren estas capas y cómo funcionan. La primera capa de la que vamos a hablar va a ser la capa 1, ¿sí? Que es el medio físico. Esta capa tiene una unidad de datos que se conoce así, que son los bits. Entonces, siempre que hablemos de capa 1, vamos a estar hablando del enlace físico. ¿Cuál es el enlace físico? El medio físico de la comunicación, que puede ser conectado, ¿sí? A través de cobre, como pueden ser cables de red normales, inalámbrico, a través de radiofrecuencia, y también otros medios, como pueden ser la fibra óptica. Siempre que hablemos de esta capa vamos a estar relacionando al medio físico. Si tenemos algún problema de capa 1, lo más probable es que tengamos un problema de conectividad física, que va a ser una conectividad inalámbrica, una conectividad de redes con cobre o con fibra óptica. Y la unidad de datos van a ser los bits, ¿sí? Que se van a codificar o decodificar según el medio, por ejemplo, a nivel de cables de red, se hace a través de impulsos eléctricos, en una solución inalámbrica a través de todo lo que sea modulación, a través del aire y frecuencias electromagnéticas, y con fibra con haces de luz. Así que esto es un poco lo que es la capa 1 relacionado a todo lo que sean conexiones físicas. ¿Qué sucede con la capa 2? Bueno, la capa 2 se conoce como enlace de datos o capa de datos también. Y la unidad de datos que vamos a estar viendo en esta capa son las direcciones MAC, ¿sí? Siempre que veamos dirección MAC, lo vamos a estar relacionando a la capa 2 del modelo OSI. En esta capa siempre vamos a ver direcciones MAC. Siempre que hay una comunicación a nivel MAC address, va a estar relacionado a esta capa. Las direcciones MAC es un número que identifica, ¿sí? Con un hardware específico. Por ejemplo, una placa de red va a tener una dirección MAC que va a ser única en la red, lo mismo un dispositivo inalámbrico, viene a ser como el número de DNI de ese dispositivo de hardware, ¿sí? Y esta dirección MAC está dividida en 2 secciones. Los primeros 6 dígitos se conocen como OUI, que está relacionado a la organización. Y los siguientes va a estar relacionado, ¿sí? Al hardware físico. Por eso podemos ver que si compramos una partida de Access Point o de dispositivos, por ejemplo, placas de red, posiblemente veamos los primeros 6 dígitos que sean iguales porque está relacionado al fabricante. Los otros 6 dígitos va a estar relacionado al medio físico y esto hay que tener en cuenta que siempre va a ser único en la red. Viene a ser como si fuese un número de DNI. Así que capa 2, estamos hablando de direcciones MAC. La siguiente capa es la capa 3, que es la capa de red, ¿sí? Que está relacionado, en la unidad de datos va a ser direcciones IPs, ¿sí? Muchos sabrán lo que es una dirección IP, pero está relacionado a eso. La unidad de datos van a ser las direcciones IPs. Y aquí vamos a ver varias direcciones. Primero vamos a hablar de lo que es la IP versión 4, que es una dirección de 32 bits que sirve para identificar, ¿sí? Un dispositivo en la red. Está expresado con una dirección de 4 números, ¿sí? Que generalmente está dividido, ¿sí? En varios octetos, pero está separado por puntos, ¿sí? 4 números separados por puntos. Y ahí tenemos un ejemplo, 192, 168, 1203, puede ser una dirección IP, y debajo tenemos los números binarios que representan esa dirección IP. Como seres humanos no entendemos los números binarios, sería muy difícil
configurar una dirección IP y que sean todos números binarios. Entonces, lo que se hace es una conversión a números decimales, ¿sí? Siempre ingresamos 192, 168, 1, en este ejemplo, 203. Mucho más simple de entender todos los números binarios. Pero a nivel informática, lo que va a suceder es que se haga esa conversión de números decimales a números binarios y que luego se envíe a través de las diferentes capas, capa 2, capa 1, etc. En todo lo que sean IPs versión 4 tenemos 2 elevado al número 32, lo que nos da 4.300 millones de direcciones únicas, y ya sabemos que son pocas, ¿sí?, las direcciones que tenemos en IP versión 4. El número de elevado al número 32 es porque las direcciones como marca son de 32 bits. Entonces 2 elevado al número 32, que son los 32 bits, nos da la cantidad de direcciones disponibles que tenemos en IP versión 4. Relacionado a lo que sean direcciones IPs, vamos a tener otro concepto que es el de máscaras, ¿sí? Las máscaras lo que va a hacer es definir el segmento de una red. Esto quiere decir que todas las direcciones IPs que pertenezcan a la misma máscara no va a ser necesario que se conozcan o que se vean a través de un router, ¿sí? Así que esto es algo importante que siempre hay que tener en cuenta. Si necesitamos conectarnos directamente a una red distinta, vamos a necesitar un router. Pero si no es el caso, no es necesario un router. La máscara siempre lo que va a hacer es agrupar direcciones IPs. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de máscaras. Aquí tenemos una tabla, ¿sí?, con una notación que se conoce como CIDR, ¿sí? Indica el número en 1, las iniciales de la máscara de subred. Tenemos varios CIDR que van de /32, /31 hasta /8. Por ejemplo, podemos ver que el más común puede ser un /24 y que expresado en decimales 255.0. Luego, si pasamos a /25, va siempre cambiando el último octeto. ¿Y cuál es la diferencia entre estas máscaras? La cantidad de dispositivos que podríamos tener en una red. Un /24 podríamos tener 254 dispositivos en la misma máscara o en la misma subred. Esto significa que no es necesario un router si un dispositivo se tiene que comunicar con otro que esté dentro de la misma máscara. Así que se comunica siempre porque o sea, la máscara lo que hace es abarcar un grupo de direcciones IPs donde está incluido. ¿Qué sucede si tuviésemos que comunicarnos a un dispositivo que no está incluido dentro de nuestra máscara? Ahí sí es necesario un router y se utiliza un proceso de enrutamiento para eso. Pero el primer concepto, como estamos hablando de ya directamente capa 2, capa 3, es las direcciones IPs y la máscara. Siempre es necesario configurar una dirección IP junto con su máscara. El gateway no es importante configurarlo, pero la IP y la máscara van de la mano. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta y es la forma que tenemos de luego subnetear o aplicar algún tipo de configuración adicional. O sea, lo principal aquí es que dispositivos que estén incluidos dentro de su máscara, no es necesario un router para esa comunicación. Respecto a IP versión 4, antes comenté que nos quedamos un poco cortos con las direcciones, y es porque tenemos 4.300 millones de direcciones, lo cual no es mucho, ¿sí? Oficialmente, el mundo se quedó sin direcciones IPs a partir de 2011, ¿sí? En realidad se venía previendo hace mucho tiempo antes de que se iban a agotar las direcciones IP de versión 4, ¿sí? ¿Qué se diseñó cuando se vio ese problema? Un concepto que luego veremos que es el NAT, ¿sí?, que es la traducción de direcciones de red, ¿sí? Cada vez que decimos que se agotó, estamos hablando de direcciones IP enrutadas en Internet, ¿sí? No tenemos, por ejemplo, un ordenador, un móvil con una dirección pública de Internet, sino que tenemos direcciones privadas. Y aquí es cuando entran estos rangos privados, 192, 168, la 10.0.0 0 hasta la 10.255 y 172.16/12. Estos son rangos privados que no pueden estar en Internet. Cada vez que necesitemos comunicarnos de estos rangos privados se produce un mecanismo que es el de NAT, el de traducción de red. ¿Y qué va a hacer el NAT? Va a convertir esa dirección privada en una pública. ¿Y cuál va a ser la pública? La que tengamos configurada en nuestra salida de Internet, que va a ser el router, puede ser el módem, etc. Así que eso es lo importante que tenemos respecto a IP versión 4. Como tenemos un agotamiento, se diseñó este proceso de NAT. ¿Vale? Pero
El proceso de NAT es un proceso que se creó como para resolver este problema de agotamiento, pero está resuelto del todo porque se creó este tema de NAT. ¿Cómo lo resolvemos? Con la nueva versión de IP, que es la versión 6. Porque aquí tenemos direcciones no de 32 bits, sino de 128 bits. Y se van a expresar, o se expresan ya, en números hexadecimales. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de una dirección de IP versión 6. Dice 2001, 0D, B8, o sea, toda esa línea. ¿Vale? Muy parecido a lo que hemos visto de direcciones MAC. En este caso ahora, a nivel seres humanos es un poco más complejo entenderlo, pero está expresado todo en hexadecimal. Esto nos da la posibilidad de tener miles y miles y miles y millones de direcciones IPs en cada uno de los dispositivos. Y con eso resolvemos el problema del agotamiento de direcciones que tiene IP versión 4. Esto significa que podríamos configurar direcciones enrutadas en cualquier tipo de dispositivo que exista en el mundo, ¿sí? Sean móviles, tablets, ordenadores, lo que sea, podríamos tener y nos van a sobrar millones de direcciones IPs. Así que el problema de agotamiento lo resolvemos con IP versión 6. Siguiendo con las capas de lo que es el modelo, vamos a estar hablando también de la capa de transporte, que he comentado que siempre tenemos la capa 1, 2 y 3 para la parte de red y algo de la capa 4. ¿Qué es lo que vemos de la capa 4? La unidad de datos van a ser los puertos. Y va a ser importante conocer estos puertos porque si estamos trabajando con firewall, vamos a necesitar conocer el servicio en qué puerto se está ejecutando para diseñar las reglas, ¿sí? El puerto es un número de 16 bits, por lo tanto tenemos 65.536 puertos totales para utilizar. Los más comunes, FTP, SSH, Telnet, SMTP, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero existen miles de puertos más dependiendo del servicio, puertos para bases de datos, puertos de seguridad, de túneles, lo que sea. Así que eso, dependiendo del tipo de servicio, lo podemos consultar y saber cuál es el puerto para luego aplicar quizás alguna configuración a todo lo que sea firewall. Además de la capa 4 y de sus puertos, tenemos lo que son los protocolos de capa 4. Los más conocidos son protocolo TCP y el protocolo UDP. ¿Sí? TCP es un protocolo orientado a conexión. Esto quiere decir que cada vez que se tenga que enviar un dato por TCP se va a establecer una conexión, ¿sí? A través de un mecanismo que es un mecanismo de 3 vías. Y ni bien se establece esa conexión, se van a enviar los datos. ¿Sí? El protocolo TCP también tiene el control de flujos y es un protocolo seguro. Esto quiere decir que si un paquete se pierde en el camino, TCP tiene la capacidad de recuperar ese paquete. El otro protocolo que tenemos es UDP, que UDP no está orientado a conexión y UDP lo que hace es enviar datos directamente. Si se pierde un paquete, UDP no le importa, se pierde y sigue adelante. ¿Cuál es la diferencia de estos protocolos? Que para determinados servicios, por ejemplo, todo lo que sea en tiempo real, sea audio o vídeo, se utiliza UDP en vez de TCP, ¿sí? O sea, dependiendo del tipo de servicio, un protocolo va a funcionar mejor que otro. Para todo lo que sea en conexión segura, siempre va a ser mejor TCP, pero para tráfico en tiempo real va a ser mejor UDP. Así que esa es la diferencia que tenemos en ambos protocolos y siempre vamos a estar hablando también de la capa 4 de transporte para estos protocolos. He comentado el tema del NAT, ¿sí? Que era una solución sobre IP versión 4, y hay dos tipos de NAT que podríamos ver. Uno es un NAT de origen y otro un NAT de destino. Aquí en el ejemplo se ve un NAT de destino donde podríamos hacer una consulta hacia una dirección IP pública con un puerto específico y el proceso de NAT lo que va a hacer es enviarle una dirección interna al puerto que especifiquemos. De la misma forma se hace un NAT de origen, donde si tenemos una dirección IP privada, por ejemplo, 192.168.1.1 y quiere salir a Internet, se va a hacer un NAT donde va a traducir esa dirección privada a una pública para que pueda comunicarse hacia dispositivos que estén en Internet. Así que este es el proceso de NAT. En definitiva, lo que se hace es trasladar o convertir esas direcciones IP de origen o de destino en otra. Un ejemplo claro en todo lo que sea NAT de destino puede ser si quisiésemos acceder a un recurso interno, pero desde Internet. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Una cámara de seguridad. Tendríamos que ingresar la dirección IP pública, por ejemplo, que tenga nuestra conexión de Internet a un puerto específico y dentro de ese router configurar un NAT para que todas las peticiones que lleguen desde una dirección pública a un puerto particular se envíe hacia una dirección interna. ¿Sí? Así que este es el proceso de NAT, tanto origen o tanto destino, y esto se aplica en los routers.
Luego lo que sean las capas 5 a las 7 son la capa de sesión, presentación y aplicación, ¿sí? Siempre aplicación vamos a estar hablando de, por ejemplo, como dice bien el nombre, el nombre de la aplicación, por ejemplo, un navegador, un gestor de correo electrónico. Siempre van a ser las aplicaciones las que inicien todo este tráfico a nivel modelo OSI. ¿Por qué no nos vamos a focalizar? Porque no somos programadores. Un programador sí se puede focalizar en trabajar en estas capas. Como estamos trabajando en la parte de red, siempre vamos a estar trabajando la capa 1, la 3 y algo de la 4. 5, 6 y 7 son capas que a un administrador de red no le va a importar mucho. En definitiva, ¿qué es lo que hace el modelo OSI? Lo que hace es encapsular los datos y lo que va haciendo es bajando por todas estas capas. ¿Cuál puede ser el primer proceso? Abro un navegador, ingreso a google.com y lo que va a hacer va a empezar desde la capa 7 hasta la capa 1. Y todos esos datos se van a ir encapsulando hasta poder transmitirse en el medio físico, ¿sí? A medida que un dato vaya pasando a través de estas capas, va añadiendo, ¿sí?, información. Por ejemplo, estamos ingresando a google.com. En la capa 4 es donde entra el protocolo, que puede ser el protocolo TCP, con un puerto específico, que puede ser el 443. Luego va a llegar a la capa 3, donde se van a añadir las direcciones de red, las direcciones IPs. Y luego la capa 2 va a estar hablando de direcciones MAC y finalmente el medio físico, va a ser por dónde va a salir esa información, a través de fibra óptica, a través de un enlace inalámbrico, a través de un cable de cobre, etc. Así que el modelo OSI lo que representa es la comunicación que tengamos y lo que va a hacer es atravesar todas estas capas en un proceso de encapsulación y desencapsulación, porque cuando llegue hacia el destino va a ser lo mismo. Va a llegar a través de la capa 1 y lo que va a hacer es desencapsular todo ese dato hasta llegar a la aplicación en sí, que puede ser, por ejemplo, un servidor web, ¿sí? Si dentro de un navegador ingresamos google.com, en el otro extremo tenemos el servidor que tiene que resolver esa consulta. Así que va a encapsular y desencapsular toda esa información. Y este es el proceso que se conoce como modelo OSI, que es un proceso que nos va a servir mucho para todo lo que sea solución de problemas en la red. Porque si tuviésemos, por ejemplo, algún problema de comunicación, deberíamos analizar sobre qué capa está ocurriendo. Si tenemos un problema de un medio físico, sabemos que va a ser la capa 1. Si la comunicación es a MAC-adres, ¿sí?, sabemos que es la capa 2. Si por alguna razón no podemos alcanzar una dirección IP, podríamos ir a la capa 3. Y esto nos va a ayudar mucho a entender en qué proceso del modelo OSI nos encontramos para poder resolverlo de a poco. Siguiendo con todo lo que sea gestión de red, vamos a hablar algo de las métricas importantes en una red. La primera métrica que tenemos es el ancho de banda o el rendimiento, que también se conoce como throughput, que básicamente es el canal y los datos que pasan y la capacidad de datos que puede tener una red. La segunda métrica importante va a ser la latencia en una red, que puede estar dada, ¿sí?, y el rendimiento puede verse afectado en base a la distancia, enrutamiento, interferencia de ruido, posiblemente más en el lado inalámbrico. Y luego tenemos otro concepto que es el de jitter, que es la variación en la latencia durante una transmisión, ¿sí? Siempre que en una red tengamos alta latencia, lo que va a producir es que tengamos pérdida de paquetes y también que los datos se descarguen, por ejemplo, más lentos. Y si tenemos un jitter muy alto, va a afectar más que nada a todo lo que sean protocolos de audio, de vídeo, ¿sí?, porque el jitter afecta a ese tipo de transmisiones, ¿sí? El jitter es la variación entre la latencia, ¿sí? Ya si vemos que un ping, por ejemplo, tiene una variación muy alta entre ida y vuelta de ese paquete, bueno, eso es lo que se reconoce como el jitter. Y la latencia es lo que tarda un paquete en ir y volver. Así que siempre hay que analizar un poco estas métricas para saber cómo podemos gestionar o resolver problemas a nivel red. ¿Qué componentes básicos tenemos en una red? El modem, el router, un servidor de DHCP, un servidor de DNS, switch y algunos access points. Vamos a hablar de algunos de estos componentes. El modem básicamente es el modem o router que nos instala, por ejemplo, un proveedor que es un ISP, y a partir de eso nosotros diseñamos la red detrás de eso. El punto de salida hacia Internet, ¿sí? O sea, va a ser el módem, va a instalar un proveedor que va a tener una dirección IP pública y va a estar conectada a través de un medio físico. Puede ser fibra, a través de un cable coaxial, a través de un enlace inalámbrico. Independientemente cuál sea el medio, el proveedor nos va a dar la conexión a Internet, ¿sí? Ahí tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, capacidades a nivel cable o a nivel fibra.
El router o el gateway puede ser algo que va a controlar todo lo que sea la gestión de la red interna y la comunicación hacia Internet. Por eso se divide en dos secciones, LAN y WAN. LAN va a ser toda la red interna y WAN va a ser la red hacia Internet. ¿Sí? Así que, como administrador, ¿qué es lo que haríamos? Instalamos un router. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Enrutar el tráfico entrante desde la red externa al dispositivo correcto de la red interna. Es donde vamos a aplicar las configuraciones de NAT y lo que va a hacer el router va a funcionar como una puerta de enlace para los dispositivos que tengamos en la LAN. ¿Sí? Independientemente del router, la gran mayoría de routers que existen en el mercado van a tener DHCP y DNS, por ejemplo, como servicios que se pueden configurar. Hablando un poco del DHCP, quizás muchos ya conozcan qué es el DHCP, pero es un servicio que nos entrega de forma automática direcciones IP. ¿Sí? Va a asignar no solo una dirección IP, sino que va a asignar la máscara, la puerta de enlace, servidores de DNS e incluso algunas funciones avanzadas. ¿Sí? Permite que los dispositivos clientes móviles se muevan libremente entre las redes y algunas prácticas recomendadas para el DHCP, asignar direcciones estáticas o fijas para monitoreo y sobre todo para algunos tipos de dispositivos, por ejemplo switches, puntos de acceso quizás o servidores. Es recomendable configurar direcciones fijas o dentro del DHCP server fijar el LIS sobre este tipo de dispositivos. Para todo lo que sean dispositivos móviles, lo recomendable es dejar el DHCP como viene de fábrica y que vayan cambiando direcciones IP a medida que vayan expirando. Y ahí tenemos un poco del funcionamiento del DHCP. ¿Sí? Tenemos un cliente y tenemos un servidor de DHCP que puede ser nuestro router. Y se envían varios mensajes. El cliente lo primero que hace cuando tenemos configurado un DHCP es enviar un mensaje de Discover a la red. Un mensaje de Discover que se envía a través de Broadcast. Y aquí podríamos decir que como no tenemos dirección IP, estamos hablando de la capa 2 del modelo OSI. Entonces se va a enviar un mensaje de broadcast. Si existe un servidor de DHCP en la red, el servidor le va a enviar a un cliente un offer, que significa que le va a ofrecer una dirección IP. Si el cliente acepta la dirección IP, envía un mensaje de request diciendo, vale, me voy a quedar con esta dirección IP. Y finalmente un ACK, que es una acusa de recibo, diciendo el servidor al cliente, vale, tu dirección IP la tienes asignada. Así que este es el proceso de forma rápida de cómo funciona un servidor de DHCP con estos mensajes cada vez que tengamos un dispositivo cliente en la red y exista también un servidor de DHCP. Otro de los elementos que vemos o que siempre vamos a tener son los DNS, porque sin los DNS no podríamos navegar. ¿Y qué es lo que hace el DNS? Es cambiar, más que nada trasladar nombres de dominio a direcciones IPs, ¿sí? Porque sería muy difícil ingresar a, no sé, google.com con una dirección que sea 93, 184, sería muy complejo. Entonces, asociamos más fácil los nombres. Para eso existe un servidor DNS, ¿sí? Que es un servidor que se encarga de traducir estos nombres a direcciones IPs, ¿sí? Generalmente el proveedor nos entrega estos DNS y también existen DNS públicos como los de Google que son 8.8.8.8 y 8.8.4.4. Si son DNS públicos que podríamos configurar en un dispositivo final. Así que básicamente lo que va a hacer el DNS es trasladar un nombre a una dirección IP para que sea más fácil la resolución. Así que también podríamos analizar problemas de red. Si no podemos resolver un nombre de dominio, lo más probable es que sea el DNS. Si no pudiésemos, por ejemplo, hacer un ping a 8.8.8.8, el problema puede ser el gateway. Así que esto nos va a ayudar un poco a ir descartando problemas. Bueno, y vamos a hablar ahora de otro elemento que es donde vamos a poner foco, que va a ser el switch. Sí, que es un sistema central de la red interna, permite que varios dispositivos Ethernet se comuniquen, está alimentado incluso algunos a través de PoE, ¿sí? Y a nivel cableado puede servir para los access points, las cámaras, lectores de acceso y otros dispositivos de cable. El access point básicamente va a ser un dispositivo para que se conecten dispositivos de forma inalámbrica a estos puntos de acceso, ¿sí? Sin cables. Así que todos sabemos bien lo que es un AP. Respecto a lo que es el diseño de la red, hay un concepto clave que es el de cuello de botella. ¿Sí? Y esto va a depender mucho de los elementos que tengamos en la red. Si tuviésemos, por ejemplo, switches, ¿sí? Hay que tener en cuenta la capacidad de los switches. La gran mayoría tiene capacidades de 1 giga, pero podemos tener switches
un poco anticuados, donde tengan capacidades de 100 megas. Entonces, si tenemos un switch con puertos de 100 megas y tenemos internet, por ejemplo, que un proveedor nos ofrece 300 o 600 megas, vamos a tener un cuello de botella ahí. Lo mismo puede suceder de forma inalámbrica, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos algunos casos de el estándar 802.11ac, que tiene capacidad de 1.3 gigas y de 6.9, independiente, o sea, dependiendo del tipo de versión, del Wave 1 o Wave 2. Y Wi-Fi 6 tiene una capacidad de 9.6, que estamos hablando de 11AX. Así que también, para todo lo que sea el diseño de una nueva red, hay que tener en cuenta las capacidades, ¿sí? Para no crear estos cuellos de botella en la infraestructura. Si vemos que lo estamos creando por un tema de hardware, lo recomendable es actualizar, sea la solución inalámbrica o la solución de switching o routers en caso de que esté únicamente con routers. Y respecto a los switches, vamos a ver los tipos de switches que tenemos, que van a ser no administrado, administrado, interfaces, los puertos que tenemos, el PoE, los estándares, etc. Aquí tenemos los tipos de switches que tenemos, que va a ser no administrado y administrado. ¿Sí? No administrado significa que es un switch que va a hacer la función de switch, a diferencia de un hub. El hub lo que hace es toda dirección MAC o toda comunicación que se recibía por un puerto se iba a repetir por todos los puertos. El switch lo que hace es identificar esas direcciones MAC, y lo que va a hacer es identificar las MAC address. Entonces va a saber que si un dispositivo conectado al puerto 1 se necesita comunicar con un dispositivo que está en el puerto 2, la comunicación la va a hacer entre el puerto 1 y el puerto 2, no entre todos los puertos, a diferencia del hub. Así que el switch siempre va a tener este funcionamiento. La diferencia que tenemos es que podríamos tener switches no administrados o administrados. El que es no administrado va a tener este funcionamiento, pero no lo vamos a poder gestionar. Esto significa que no vamos a poder acceder a una página web o a través de alguna aplicación. Directamente gestiona y funciona como switch, pero no podemos hacer ningún tipo de configuración. Para los switches administrados tenemos switches de nivel capa 2 e incluso de nivel capa 3, que dice L2 o L3. Y este L2 o L3 viene de las capas del modelo OSI, ¿sí? De Layer 2 o de Layer 3. Para los switches de capa 2 tenemos capacidades completas de capa 2, donde tenemos VLAN, tabla de direcciones, MAC address dinámica, funciones de LACP, SNMP, ACL, etc. Y para los de capa 3 funciona también como un switch administrado y también con funciones de routers, como puede ser un servidor de DHCP. Y también es un switch inteligente porque podría tener algunos funcionamientos como gestión de puertos o incluso la alimentación por PoE, que ahora lo veremos, y todo de forma automática. Así que eso es la diferencia que tenemos entre switches administrados y no administrados. Respecto a los puertos, va a depender también del tipo de switch. Tenemos switches de 8 puertos, de 24 o de 48, y también difiere mucho también la capacidad, porque podríamos tener switches con interfaces de 10 o de 100, de 1 giga, de 2.5, de gigas, etc. Así que dependiendo del tipo de switch y el tipo de modelo que tengamos, vamos a tener más o menos puertos y más o menor capacidad. Dentro de los switches también vamos a tener la capacidad de tener fibra óptica, ¿sí? A través de SFP, ¿sí? Que son los puertos de fibra, ¿sí? Si quisiésemos conectar un switch con otro switch, lo mejor es siempre hacerlo por puertos de fibra porque tenemos una capacidad muy alta. Estamos hablando de entre 1 giga o 10 gigas, ¿sí? Y Genius tiene los varios modelos con switches de fibra que incluso se pueden sumarizar, que luego lo veremos. Así que eso es algo muy importante para la conexión entre switches, ¿sí? Y dentro de la fibra podríamos tener la fibra del tipo monomodo o multimodo. La monomodo se utiliza una longitud, ¿sí? De onda más estrecha y la característica que tiene es que puede abarcar distancias más largas, ¿sí? Puede alcanzar hasta unos 10 kilómetros. Multimodo, a diferencia, ¿sí? Es una solución rentable, pero la distancia es menor, ¿sí? Máximo 2 kilómetros. Así que dependiendo del tipo de conector de fibra, podríamos utilizar un monomodo, un multimodo. Si sea para una LAN, podríamos utilizar un multimodo. En cambio, si quisiésemos unir a través de varios kilómetros, ¿sí? Una conexión de fibra entre switches, bueno, ahí deberíamos pensar en una fibra del tipo monomodo. Respecto a PoE, PoE significa Power over Ethernet, y lo que hace el switch en este caso es la alimentación.
Y esto es algo muy interesante porque las funciones que puede tener un switch están muy unidas a lo que es PoE en base a los dispositivos que tengamos. Ahora, la gran mayoría de dispositivos se alimentan por PoE, sea un access point, sea un teléfono IP, todos se pueden alimentar por PoE. Y teniendo switches de PoE nos evitamos de tener fuentes de alimentación o inyectores aparte. Gestionamos todo lo que sea la alimentación del dispositivo y también la gestión de red. ¿Sí? Y aquí tenemos varios estándares PoE como 802.3AF, AT y BT, que la diferencia que tenemos es la potencia que puede entregar por esos puertos. Así que siempre es muy útil tener un dispositivo PoE. ¿Sí? Algo a tener en cuenta, estos son, en el caso de Ingenious, switches con estándar PoE. ¿Sí? ¿Qué significa con estándar PoE? Que si conecto, por ejemplo, un ordenador que no necesita alimentación a un switch con un estándar PoE, de forma inteligente el switch va a detectar si el dispositivo conectado necesita alimentación o no. En el caso de un ordenador, no va a necesitar alimentación y no va a entregar corriente por ese puerto. Pero en el caso de una AP o un teléfono IP, sí la va a necesitar. Y de forma automática va a reconocer el tipo de alimentación que necesita. Así que esa es la diferencia que tenemos con switches con estándar PoE, ¿sí? Porque hay muchos switches que son pasivos, PoE pasivo, y eso significa que va a entregar alimentación según lo que configuremos en ese puerto. El estándar no necesitamos configurar nada en el switch. Directamente se conecta a un dispositivo que necesita alimentación y lo va a alimentar en caso de que sea necesario. Muy bien, respecto a todo lo que sea inicialización, vamos a estar hablando del cloud y ya nos vamos a meter un poco en todo lo que sea la gestión del cloud. Como he comentado al principio, Ingenious tiene una solución en la nube, ¿sí? Muy robusta, y también es fácil la configuración inicial, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Ingresar al cloud de Ingenious, loguearnos en el cloud, o también podemos gestionarlo a través de una aplicación para móviles, tanto para Android o para iOS, que es la aplicación Cloud2Go. ¿Sí? La podemos descargar de forma gratuita y también gestionamos toda la nube y todos los dispositivos a través de una aplicación móvil. ¿Cómo asociamos un dispositivo a la nube o cómo lo relacionamos cada vez si compramos un AP, un switch o cualquier elemento de Ingenious? De una forma muy fácil. Lo podemos hacer con dos opciones. Utilizando la aplicación móvil y escaneando el código QR que viene en la caja o ingresando el número de serie. De esa forma, en el momento que lo hagamos, se va a asociar el dispositivo a la nube. Y ahí ya vamos a poder gestionar el equipo que tengamos a través de la nube y hacer todas las configuraciones necesarias independientemente de donde estemos. Así que eso es una de las características y es muy fácil y muy simple la adopción. ¿Qué sucede si estamos implementando una solución en la nube, pero estamos en una empresa donde tiene, por ejemplo, políticas de seguridad en el firewall? Bueno, aquí tenemos una lista de puertos y de direcciones IPs que habría que habilitar en el firewall para que no tengamos problemas de conectar un dispositivo en la red hacia la nube de Ingenious, ¿sí? Si estamos instalando, por ejemplo, un access point y tenemos un firewall de cualquier otra marca, bueno, y no tengamos algún tipo de conexión en la nube, habría que chequear que no se esté bloqueando alguna de estas conexiones. Así que aquí hay una pequeña tabla donde se aplican configuraciones, es necesario aplicarlas para que se pueda establecer la comunicación entre un dispositivo y la nube de Genius. La inicialización es sencilla, básicamente como he comentado, crear una cuenta de Genius que es gratuito, registrar el dispositivo y asignar el dispositivo a una red. Una vez que el dispositivo esté conectado a la red y se tenga acceso a Internet, se va a sincronizar con la nube de Genius. ¿Qué es lo próximo que puede suceder? Que de forma automática se va a actualizar el firmware. ¿Sí? Por ejemplo, instalamos un nuevo AP, lo conectamos a la nube, lo asociamos, ni bien esté conectado a la nube, si detecta que hay una versión nueva, se va a actualizar de forma automática. Aquí tenemos un ejemplo de los pasos, ¿sí? Crear una cuenta, registrar el dispositivo, asignarle una red y listo, ya estaría en funcionamiento. Aquí tenemos la primer pantalla, que ahora lo veremos cómo hacerlo, que es la primer pantalla de registrarse en la nube de Ingenious. Y también lo podemos hacer con la aplicación de Cloud2Go. Esto es una aplicación para móviles que también se puede descargar. Registro del dispositivo. Si estamos utilizando la aplicación de Cloud2Go es fácil porque lo único que necesitamos hacer es abrir la aplicación, utilizar la cámara del móvil y escanear el código QR. Automáticamente, en el momento que hagamos eso, se va a asociar y se va a añadir ese equipo a la nube de Genius.
Lado derecho tenemos una ventanita que es para configurarlo desde la web. Desde la web lo que deberíamos hacer es escribir el número de serie. Si tenemos un dispositivo con el número de serie, bueno, buscamos el número de serie y ponemos registrar y automáticamente se va a registrar ese equipo. Cuando tenemos el equipo registrado hay que asignarlo a una red que básicamente va a ser como aplicar una configuración de red a ese tipo de dispositivo y a dispositivos futuros y que está relacionado a una organización, que ahora veremos qué es. Sí, vamos a ver un poco lo que es la administración de las redes, la vista de jerarquía, multitenant, que es algo muy interesante, y la gestión de inventario y licencias. Todo lo que sea la administración de la red, lo que tiene o lo que es muy interesante en Genius es que es multitenant y que significa que con un usuario de la nube podemos gestionar diferentes sitios y se van a comportar de forma independiente. Esto quiere decir que si, por ejemplo, hacemos una implementación de una solución inalámbrica en un hotel, luego en una universidad, en una cafetería, lo que sea, se van a comportar todos de forma independiente y lo vamos a gestionar con un usuario solo en la nube, ¿sí? Esto es lo que es multitenant. Y también tiene una vista jerárquica, como marca aquí, que podríamos tener una empresa donde la empresa tenga dos sucursales. También lo podemos hacer, separarlo de forma independiente dentro de la nube, ¿sí? Así que es algo que tiene una capacidad muy alta de diseño de redes, ¿sí? No necesitamos ni diferentes cuentas, ni crear configuraciones muy complejas. Creamos un sitio con una organización, asignamos las redes, incluso creamos vistas jerárquicas, que ahora lo veremos en la nube cómo hacerlo. Aquí tenemos una vista de cómo se traslada, por ejemplo, voy a volver a la imagen anterior, cómo se traslada esto en la configuración, donde tenemos diferentes organizaciones que son empresas completamente independientes con sus propias redes. Así que esto es algo muy interesante que podemos hacer en Genius. Y las organizaciones son el tipo de empresa, ¿sí? Podríamos tener, como comentaba, un hotel, una cafetería, todos comportarse de forma independiente. Las redes van a ser las redes que vamos a asociar a una organización y donde se van a aplicar las políticas que tenga esa red en particular, como pueden ser potencia, SSIDs, VLANs, lo que sea. Todo lo relacionado a la red se va a aplicar dentro de esta sección de networks en una organización. Vale, vamos a pasar a ver un demo, ¿sí? Así vemos cómo gestionamos esto en la nube, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, vamos a añadir esta pantalla, ¿sí? La web del cloud, ¿sí? Que es cloudengenius.ai y tenemos un login. Desde aquí nos registramos de forma gratuita al cloud, ¿vale? Voy a ingresar con una cuenta de Google y básicamente lo que va a hacer es ingresar con mi cuenta, validar y me va a mostrar esta información, ¿sí? Básicamente porque yo ya tengo dispositivos conectados, ¿sí? A esta nube. Como podemos ver, tengo un switch y una AP, que en realidad tengo dos APs, pero uno está en estado offline y uno está en estado de online. ¿Vale? Así que aquí tenemos, por ejemplo, la configuración. Podemos ver dentro del dashboard, que luego lo veremos en la parte de la presentación, un throughput. Tenemos el tráfico también, identificación de tráfico, ¿sí? que fue sucediendo en esta red. En este caso es lo que identifica el access point. El access point tiene la capacidad de identificar este tráfico y recordar que este tráfico, esta información queda guardada en el data plane. ¿Vale? Vamos a comenzar de aquí, ¿sí? Tenemos aquí el último icono que dice inventario y licencia. Vamos a hacer un clic aquí en inventario y licencia y tenemos información de todos los dispositivos que tengo asociados. ¿Cómo registro un nuevo equipo? De una forma muy fácil. Aquí tenemos un botón que dice Register Device. Hago un clic aquí y lo único que debería ingresar es el número de serie del equipo que tengo. Selecciono registrar y se va a registrar de forma automática aquí. Este es el inventario, eso es una sección donde vamos a tener todos los equipos que tenemos en nuestra red. ¿Qué deberíamos hacer luego de tener un inventario? Asignarlo a una red, ¿sí? Aquí yo puedo marcar, por ejemplo, el switch y decir que lo asigne a una red. Yo en este caso tengo una sola red creada que ya está asignado, pero si tuviese varias redes podría asignarle una red. En el momento que asigno ese dispositivo a una red, se va a aplicar todas las políticas de esa red. Así que el primer paso siempre va a ser registrar el dispositivo en inventario, ¿vale? Entonces aquí registramos todo el inventario de una forma muy fácil, lo podemos hacer con el móvil o si estamos en la nube lo hacemos desde aquí, Register Device, ¿vale?
¿Cuál es el segundo paso? Aquí tenemos un menú que se llama menú de hamburguesa, que son estas 3 líneas, y vamos a crear una nueva organización. Aquí, como vemos, tengo una organización que lo marca aquí como un dibujo de un edificio, que se llama Darío, y una red network. Pero voy a crear una nueva. ¿Sí? Voy a hacer un clic en añadir organización. Voy a crear una nueva porque hice una implementación nueva en un hotel, no sé, Marina, ubicado en España, con esta ubicación, este time zone. ¿Sí? Hago un clic en Create y automáticamente se me crea aquí un nuevo sitio. ¿Qué es lo que debo añadir? La red, la network. Aquí voy a poner red hotel. Y el usuario. ¿Para qué sirve este usuario y contraseña? Para acceder a los equipos de forma local. ¿Sí? El momento que apliquemos esto y quisiésemos ingresar a un equipo de forma local, no a través de la nube, lo hacemos con este usuario y la contraseña. ¿Vale? Y ahí se crea la red. ¿Vale? ¿Qué sucede si hago un doble clic aquí a mi hotel? Fijaros que no tengo ningún tipo de información. Lo que veíamos de los dispositivos anteriores estaba relacionado a mi sitio, que era Darío, pero en este sitio no hay nada. Por eso se comportan de forma independiente. Así que esto es lo interesante que tenemos en la nube, que es multitenant. Significa que cada sitio se comporta de forma independiente. Si vuelvo aquí, voy a tener mi otro sitio y directamente voy a ver todos los dispositivos que tenía anteriormente. Así que esta es la forma que tenemos de añadir dispositivos, registrarlos en el inventario y luego añadirle una red particular. Si por ejemplo tengo este switch y quisiese moverlo de organización, lo podría hacer. Ahora lo puedo mover a la organización que se llama Hotel Marina e incluso asignarlo a una red específica. ¿Vale? Así que de esta forma es como se añaden dispositivos a la nube, ¿sí? Y cómo configuramos también los sitios donde van a estar los dispositivos. ¿Qué sucede si aquí voy a Hotel Marina, compro un switch, un access point y lo quiero registrar? Bueno, tengo que hacer un clic aquí, register device, voy a ingresar la información y se va a registrar únicamente este sitio. ¿Sí? Y a partir de ese momento es donde voy a asignar el equipo a una red específica y donde luego aplicaría las licencias, como vemos aquí, tenemos licencias básicas que son gratuitas y luego tenemos unas pro que luego veremos un poco a qué se refiere. ¿Vale? Así que la gestión en la nube es bastante simple, es crear una cuenta de forma gratuita y directamente luego añadir estos dispositivos. Vamos a focalizarnos un poco en los switches, vamos a tener webinars para toda la parte inalámbrica, para la sección inalámbrica, la sección de seguridad, la sección de routers. Bueno, en este webinar y curso nos vamos a focalizar en los switches. ¿Vale? Todos los switches de Ingenious, la gran parte que vamos a estar trabajando son los que están orientados al cloud. ¿Sí? Esto quiere decir que podemos gestionar un switch en la nube. ¿Sí? Podemos gestionarlo también de forma local, pero tenemos la capacidad de gestionarlo en la nube. ¿Sí? Todos los switches de Ingenious, o la gran mayoría también, y creo los más importantes, tienen alimentación por PoE. ¿Vale? Y esto es muy importante porque si vamos a hacer una implementación con Access Point o teléfonos IPs, vamos a tener la posibilidad de alimentar esos equipos por PoE. Dentro de los switches tenemos, obviamente estamos hablando de switches de capacidad alta, por lo tanto vamos a ver muchas de las funciones que tienen, y una de las funciones muy importantes son las VLANs. Darío, discúlpame, ¿Sí? hay una consulta de una persona que dice, Roger, que dice que no te escucha, no sé si el resto nos escucha, si nos lo podéis aclarar en el chat. Yo te estoy escuchando, pero no sé si es solamente una persona, perdonadme. Vale, vale, ¿Alguien nos, esperemos, a ver. alguien nos puede decir en el o en la sección de... Perfecto, muchísimas gracias. Pues continúa, Darío, muchísimas gracias. Vale, Gracias. vale, continuamos entonces. Bueno, estamos hablando de las VLANs, que las VLANs son una red virtual, ¿sí? Que permite crear diferentes redes lógicas a través de una red física, ¿sí? ¿Para qué se utilizan las VLANs? Para separar, por ejemplo, en este caso, departamentos. Tenemos un departamento de marketing, uno de recursos humanos, uno de finanzas. Podríamos diferenciar estas redes de forma independiente. Para lo más típico es cuando quisiésemos, por ejemplo, separar una red de invitados. Voy a ponerlo acá a presentación, así se ve bien.
cuando tenemos la red de invitados. Cuando tenemos una red de invitados, lo más recomendable siempre es separar esa red de la corporativa. Así que eso lo vamos a poder hacer a través de VLANs. Algunos entornos, como dice, segregan la red de la capa física. Y aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos varios departamentos, ¿sí? Y tenemos varios switches. Perdón, tenemos un switch. Este switch está conectado a varios dispositivos, pero si quisiésemos segmentarlos, vamos a ver otra forma de hacerlo que es a través de VLANs. Hay una VLAN que es por la VLAN por defecto, que es la de número 1, que básicamente es el tráfico no etiquetado. Tenemos la posibilidad de crear hasta 4096 VLANs disponibles. ¿Vale? Siempre que hablemos de VLANs vamos a estar hablando de un protocolo que es el 802.1q, que es un estándar de red que admite el etiquetado y desetiquetado de tramas Ethernet. Esto quiere decir que en la capa 2, cuando hemos visto el modelo OSI, dentro de capa 2 vamos a hablar de tramas y las tramas van a tener información. Esa información, y cada vez que hablemos de VLANs, es una marca que se hace con una etiqueta, ¿sí? Que esa etiqueta se puede añadir a una trama o se puede quitar de una trama. Y ahora vamos a hablar un poquito más de esta etiqueta. Etiquetar una trama Ethernet agrega un encabezado de 32 bits, lo que permite que los dispositivos de la capa de enlace sepan a qué VLAN pertenece. ¿Vale? Aquí tenemos el ejemplo, donde tenemos una trama Ethernet, tenemos un ordenador, ¿sí? Y luego tenemos, por ejemplo, un servidor, conectados a un switch. Y podemos ver el gráfico donde tenemos la información de lo que hay dentro de una trama, donde tenemos MAC de destino, MAC de origen, el Ether type, el payload, que viene a ser los datos, y una secuencia de chequeo, ¿sí? Que viene a ser un CRC al final de la trama. Esto es una trama normal, ¿sí? Sin ningún tipo de etiquetado. Es la trama Ethernet pura. ¿Qué sucede cuando etiquetamos, ¿sí? Utilizamos las VLANs y utilizamos 802.1q? Fijaros la última imagen donde tenemos lo mismo, pero entre la dirección de origen y el letter size, o el size o el letter type, se añade una etiqueta 802.1q de 4 bytes. Esto significa que esa trama va a estar etiquetada. ¿Y qué es lo que se va a etiquetar? El número del ID de la VLAN, un número básicamente. Va a ser un 10, un 20, un 30, y va a ser la identificación de la VLAN. Entonces, lo que hace 802.1q, este estándar, es añadir 4 bytes a esa trama y es la forma que tenemos de identificar las diferentes VLANs. Algo a tener en cuenta, las VLANs se crean en los routers, ¿sí? No se crean un switch. El switch tiene la capacidad de reconocer la VLAN y quitar esa marca, pero siempre se tiene que crear en un router. Aquí tenemos un poco el resumen del proceso de las VLANs. ¿Qué es lo que sucede en una VLAN? Siempre vamos a estar trabajando en lo que es una etiqueta o quitar una etiqueta, ¿sí? Cada vez que el tráfico vaya por encima o por debajo, que es upstream o downstream, dependiendo del flujo de tráfico, lo que va a suceder es que un switch pueda etiquetar un tipo de tráfico o pueda desetiquetar un tipo de tráfico. Por ejemplo, en el caso de los access points, lo que va a hacer un access point que está asociado a una VLAN va a ser quitar esa etiqueta para el usuario final. Pero si el tráfico va por encima, en el momento que ingresa al access point o el switch, por ejemplo, puede añadir una etiqueta para que luego siga red o por encima de la red. ¿Sí? Estamos hablando del tráfico que vaya, por ejemplo, a la WAN, ¿sí? O al router. Ese tráfico puede estar etiquetado y lo puede etiquetar un switch. Pero en el momento que vaya un cliente lo va a quitar, le va a sacar esa etiqueta. ¿Sí? Ahora vamos a ver otros conceptos de PVID y cómo configurar estas VLANs. Conceptos de VLANs vamos a ver que dos particularmente que son importantes, que es el que dice access y el que dice trunk, ¿sí? Que son puertos de acceso y puertos de trunk o puertos troncales. Los puertos de acceso sí son para dispositivos finales. Generalmente pueden ser un ordenador que esté conectado a un switch, ¿sí? Puede ser también el caso de un access point, ¿sí? Hay que ver cómo lo tengamos configurado, pero podría funcionar como un puerto de acceso. Y luego tenemos puertos troncales, que puertos troncales, si estamos pasando, por ejemplo, varias VLANs a través de diferentes switches, vamos a utilizar un puerto que es de trunk, que es el puerto troncal, donde tiene la comunicación con todas las VLANs.
Y también podríamos tener una combinación de ambos, puertos de acceso y puertos de trunk. O sea, es tan flexible la configuración que tenemos dentro de la línea de switches de Genius que podemos configurar diferentes puertos según las necesidades, como puertos troncales de acceso o ambas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de diferentes switches, ¿sí? Como vemos tenemos una línea naranja que va a ser el puerto troncal y luego tenemos VLANs para diferentes ordenadores, ¿sí? Que uno puede ser para marketing, otros recursos humanos, finanzas. O sea, todos los switches van a tener una conexión troncal a diferentes switches y cada dispositivo puede pertenecer a una VLAN distinta. Adicionalmente, podríamos tener aquí otro puerto troncal que está conectado a una P. Así que no solo podríamos tener las VLANs para dispositivos cableados, sino para dispositivos de aire. Podríamos crear un nuevo SSID asociado a una VLAN. Entonces aquí como marca SSID finanzas, marketing, no sé, recursos humanos. Cada uno va a estar asociado a una VLAN de forma inalámbrica, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? El AP va a quitar el tag para el dispositivo final y luego lo va a taguear cuando vaya del dispositivo final al AP. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos, va a ir conectado al switch, el switch tiene su troncal y va a seguir el flujo del tráfico. Así que siempre el concepto lo vamos a ver como tagueo o destagueo, o tag on tag, se dice en inglés, ¿sí? Tagged o untagged, que es taguear o destaguear. Y eso es lo que va a terminar haciendo un switch o una AP, taguear o destaguear. Y aquí ya nos vamos un poco a la configuración. Bueno, muy bien, ¿cómo se configuran las VLANs en un switch? Lo vamos a hacer todo en la gestión de switches de una forma muy simple. Y lo que vamos a definir en el switch es qué puertos van a funcionar tagueados y qué puertos van a funcionar como destagueados o que no tengan una marca, ¿sí? O que se quite la marca, que el switch lo que haga es quitar esa marca. Eso lo vamos a hacer todo en la gestión de switch, que ahora lo veremos. Y vamos a pasar directamente ahora a verlo, cómo se configura una VLAN, ¿vale? Así que para esto vamos a ingresar nuevamente al cloud, ¿sí? Tengo un switch asociado, voy a ir a mi dashboard y voy a tener un switch aquí asociado. Aquí no, porque estoy en otro sitio, ¿sí? Vamos a volver a mi sitio y aquí tengo el switch. Si hacemos un clic aquí en el modelo, nos va a desplegar información complementaria, ¿vale? Pero voy a ir directamente, si paso el mouse por encima, a una opción que dice detalles, details. Voy a details y voy a ir a esta sección, VLAN. Vale, aquí tengo una VLAN creada, pero voy a crear una nueva, ¿sí? Recordar que la VLAN tiene que estar creada en el router primero, ¿sí? Así que voy a hacer un clic aquí donde dice Add VLAN y lo primero que me pregunta cuál es el ID. Bueno, el ID es el 56. Y el nombre le voy a poner soporte, por ejemplo. Apply. Perfecto. Ahí ya se creó la VLAN. Aquí vemos la VLAN 56 soporte. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a hacer un clic aquí, en este manito que tenemos, y fijaros lo que me despliega. Me despliega todos los puertos del switch y me marca aquí tagged y untagged. Me está diciendo cuáles puertos van a ser los tagueados y cuáles van a ser los destagueados. En mi caso, el 56, el puerto 1 va a ser mi puerto troncal, entonces va a ser el que viene del router. Entonces voy a aplicar aquí que este puerto va a ser tagueado, ¿sí? Y voy a aplicar un tag también al puerto 7, que tengo conectado a una AP, ¿sí? Entonces el 1 y el 7 se van a comportar como puertos tagueados. Voy a hacer un clic en Untag. Vamos a ver, aquí lo tenemos tagueado. Voy a aplicarlo primero este cambio. Vamos a ver si me deja ahora. Ahí está. Y voy a aplicar el puerto, por ejemplo, 9. Voy a escribir 9 y voy a poner Apply. Y aquí lo que hice es que el puerto 1 y 7 tengan un tag, pero el puerto 9 que le quite ese tag, ¿vale? Cuando termine esta configuración tengo que hacer un clic aquí en Apply, aplicarla. Y ahí se aplica esta configuración. Creé una VLAN con ID 56, estoy diciendo que el puerto 1 y 7, ¿sí?, van a ser puertos troncales, o por lo menos que el 1 va a ser el puerto troncal y el 7 va a ser un puerto donde va a estar tagueada esta VLAN y el puerto 9 va a estar destagueado. Esto significa que si conecto un ordenador al puerto 9, lo que va a hacer es quitar esa marca.
pero todo lo que estén en estos puertos no se va a quitar la marca, ¿sí? Por lo tanto, el dispositivo final que esté conectado sobre estos puertos tiene que reconocer la VLAN tagueada, ¿vale? Voy a ir a puertos y vamos a ver qué sucedió. Si vemos, el puerto 1 dice tagueado 45 y 56. Perfecto. El puerto 6 también tiene marcado el 41 y 56, que el 56 es el que añadimos ahora. Y en el puerto 9 dice untag 56. ¿Vale? Con esto ya tenemos una configuración de las VLANs. ¿Cuál es el último paso? En este puerto, en el 9, voy a marcarlo y voy a hacer un clic aquí en configurar. ¿Y qué cambio voy a hacer? Aquí donde dice PVID, voy a seleccionar 56. PVID significa Port VLAN ID, ¿sí? Significa cuál es la VLAN por defecto en ese puerto. Esto quiere decir que tráfico que esté destagueado le va a poner una marca, ¿sí? Así que vamos a poner aplicar. Y ahora lo que dice es que en este puerto va a estar esta VLAN y luego va a quitar la marca, ¿sí? Entonces, si tenemos una dirección, ¿sí? Por ejemplo, un DHCP sobre esta VLAN, le va a entregar direcciones de la red de esta VLAN, ¿sí? Finalmente, aquí tenemos esta configuración y ya hemos configurado las VLANs, ¿vale? Así que, como vemos, es una forma muy fácil de configurar VLANs y de la gestión que tengamos en estas VLANs. Muy bien, entonces tagueamos algunos puertos, destagueamos otro, y podríamos sumar algo más. Por ejemplo, si ahora voy al Access Point, perdón, voy a ir a... Vamos a quitar esto. Aquí tengo los Access Point, voy a refrescar la web. Bueno, después los voy a mostrar porque me queda marcado y voy a intentar desloguearme. Voy a intentar desloguearnos. A ver si me puedo loguear de vuelta. Ahí me deja. Que a veces me almacena las cookies y no me deja. Bueno, después voy a mostrar cómo configurarlo directamente al SSID. Vale. Vamos a ver si lo podemos cambiar de sitio. Ahí está el network, ahí me deja. Vamos a ir a lo que quería mostrar, que era el SSID. Vale. Voy a crear un nuevo SSID. Voy a ponerle VLAN 56. Voy a configurar abierto. Y aquí donde dice seleccionar VLAN, selecciono 56. De esta forma, ya configuro que para los clientes que se conecten a este SSID, les va a entregar IP de esta VLAN. Así que de esta forma creamos la VLAN en el switch y también la configuramos en una AP. ¿Qué es lo interesante de esto? Que si vamos a el switch, ¿sí? Nuevamente el switch, y vamos nuevamente a los puertos, la configuración es que la VLAN 56 está tagueada sobre el puerto donde está conectado el AP, que es el puerto 7. Así que esta es la configuración que se debería aplicar si quisiésemos pasar VLANs a través de una solución inalámbrica. Si no es el caso, vamos a utilizar el puerto troncal, que es el puerto 1, que es de donde está conectado directamente al router, y el puerto 9 lo utilizamos para conectar quizás un ordenador. ¿Vale? Así que esta es la forma que tenemos de crear las VLANs. Así que como vimos es bastante simple. Vamos a ver algunas características que tenemos adicionales, ¿sí? En el switch. La primera adicional que tenemos es todo lo que sea agregación de puertos y que se puede utilizar para aumentar el ancho de banda o la redundancia. Tenemos algunos conceptos como trunking, teaming, bonding, channeling. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto? Podríamos utilizar dos puertos para aumentar el ancho de banda. Por ejemplo, si tuviésemos switch de 1 giga, por ejemplo, en los puertos, podríamos utilizar el aumento de ancho de banda y utilizar 2 o 3 puertos y se crea una interfaz lógica
que lo que va a hacer es aumentar el ancho de banda. Lo que va a hacer es unir estos puertos y, por ejemplo, puede unir dos puertos de 1 giga y crear una troncal de 2 gigas a través de dos puertos. Esos dos puertos los conectamos a otro switch donde tenga la misma agregación y tendríamos una troncal entre switch y switch de 2 gigas. Y de esta forma, si tuviésemos un problema de cuello de botella o ancho de banda, con estos dos puertos lo que hacemos es aumentar el ancho de banda. ¿Qué se puede utilizar si no es el caso el aumentar el ancho de banda? Redundancia. Podríamos utilizar dos puertos para redundancia. Si por alguna razón un cable se desconecta o se estropea, utilizamos el otro como redundancia. Esto lo hacemos con lo que es el link aggregation, ¿sí? Se pueden crear hasta 8 troncales en cada switch administrado en la nube, ¿sí? Y cada grupo de troncales admite 8 puertos en total, ¿vale? Así que esto también tiene la posibilidad de crearse dentro de los switches de Enginious. No solo las VLANs y el trabajo VLANs, sino la agregación de puertos, junto con otras de las características o más características que vamos a ver. Importante, STP. STP es un protocolo que se conoce como Spanning Tree Protocol y lo que va a garantizar es una topología sin bucles, ¿sí? Si estamos trabajando en capa 2, puede suceder de que por algún error de configuración o de algún técnico se produzca un bucle en capa 2. Si se produce un bucle en capa 2, lo que va a suceder es que la red completa se cae. No hay forma de recuperar esa red. La única forma, vamos a poner, que existe de recuperar esa red es desconectando el bucle. Y cuando digo desconectando el bucle es quitando el cable de red quizás que está haciendo un bucle. ¿Y por qué sucede esto? Porque en capa 3 también puede existir un bucle, ¿sí? A nivel enrutamiento. Pero en capa 3 tenemos un campo dentro de la cabecera IP que es TTL, ¿sí? Time to Lead. ¿Y qué va haciendo ese campo? A medida que vaya pasando entre los diferentes routers, se va a quitar el valor en 1, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un valor inicial de 50, a medida que vaya a otro router, el valor va a ser 49, 48, 47. Cuando ese valor, un router lo detecte con 0, va a descartar el paquete. ¿Pero qué sucede en capa 2? En capa 2 no tenemos un campo de TTL. Entonces, si se produce un bucle, empieza a dar vueltas la trama de forma infinita. ¿Y por qué se cae la red? Porque se agotan los recursos. O sea, el switch se va a ir a un CPU un 100% y memoria el 100%, no va a tener recursos y no se va a poder gestionar más. Y la única forma de desconectar es cortando el bucle. Por eso es importante esto, el STP, porque el STP es un protocolo que garantiza de que si se produce un bucle no se cae la red. Lo que va a hacer este protocolo es detectar ese bucle y desconectar de forma, vamos a decir, de forma lógica, que no lo va a desconectar, sino que lo va a bloquear un puerto de forma lógica para que una MAC address no pase por ese puerto. Entonces, de esta forma evitamos los bucles. Recomendación, 100% activar STP en una red de capa 2. ¿Vale? Muy bien, vamos a hablar un poco de inventario, lo hemos visto cuando añadimos, ¿sí?, un dispositivo, pero vamos a ver el tema de licencias, ¿sí? Siempre Enginious tiene, tiene dos tipos de licencias, que son la básica, que no tiene ningún coste, pero tiene algunas funciones dentro de la nube que va con una licencia Pro. Las buenas noticias que tenemos siempre es una buena noticia, primero por la licencia, luego Jesús lo puede comentar, pero es una licencia muy económica, pero tenemos la posibilidad de, en el momento que compramos un equipo nuevo, tenemos la prueba de 1 año de una licencia Pro. Así que podríamos utilizar todas las funciones Pro en caso de necesitarlas, ¿sí?, por 1 año. Adicionalmente, podemos comprar una licencia Pro. Y aquí lo que vemos es un poco de cómo se gestionan las licencias, ¿sí? Tenemos un mes para devolver una licencia, tenemos un periodo de activación de 3 meses. Esto significa que si, por ejemplo, compramos una licencia y no la añadimos a ningún dispositivo, directamente durante 3 meses no va a suceder nada, pero al tercer mes se va a hacer una activación forzosa de la licencia. Luego tenemos el periodo de la licencia, que dura 1 año, y tenemos un periodo de 7 días si quisiésemos quitar la licencia de un dispositivo. Así que esto es lo importante que tenemos respecto únicamente a las licencias Pro. Todo lo que sea licencia básica, no tenemos que hacer absolutamente nada y tenemos todas las funciones habilitadas. Bueno, aquí tenemos un poco el resumen de lo que acabo de comentar, ¿sí? Lo que es la fecha de activación,
la fecha de expiración, la fecha de retorno, desasociar una licencia en el periodo de 7 días. Así que esta tabla también la van a tener disponible. Y vamos a hablar un poco de lo que tenemos del dashboard, ¿sí? Más que nada todo lo que sea monitoreo. Así que en esta parte vamos a ver todo lo que es monitoreo y reporte. Dentro del dashboard lo hemos visto anteriormente dentro del cloud, ¿sí? Donde vamos a poder tener un resumen de todo lo que está sucediendo en la red, ¿sí? Podemos ver el uso de ancho de banda, que también lo tenemos en la página principal, el throughput, lo podemos ver tanto de los APs como de los switches. Esto es en el caso que ingresemos a los switches, que ahora vamos a ver lo del cloud. Vamos a ver también un sumario dentro de los switches, también lo voy a mostrar ahora en el cloud cómo se ve, y una vista topológica. Esto es muy interesante porque quizás si tenemos varios dispositivos podemos ver esta vista topológica se crea automáticamente, incluso la podemos exportar, ¿sí? Descargarla quizás para adjuntarla al un informe o lo que sea. Así que tenemos la posibilidad de utilizarlo. Si tenemos licencia Pro también se van a mostrar dispositivos, ¿sí? Cualquier otro tipo de dispositivo conectado a esta infraestructura. Reportes, algo muy bueno que tenemos de reportes, porque crea unos reportes a nivel gráfico excelentes como para presentar, que también ahora vamos a hacer una prueba. ¿Y qué es lo de reportes? Básicamente se va a generar un reporte con todo lo que tenemos en la red. Así que vamos a ir directamente a ver un poco la demo que tenemos de esto, ¿sí? Dashboard, siempre vamos a ir aquí al cloud, al dashboard. Vamos a ver un poco un resumen del throughput, por ejemplo, los access point, del tráfico que tenemos. Siempre el dashboard va a ser un resumen de la red. También tenemos los problemas que podríamos tener. A mí me dice issue detect. O sea, me dice que tengo un problema en la red. ¿Cuál es el problema? Que tengo una AP en offline. Entonces me está marcando, ¿sí?, que tengo un problema en la red. Como para ver, el dashboard sirve como un pantallazo inicial, como para ver a ver cómo está funcionando la red. Si luego tenemos que entrar en detalle, vamos a ingresar quizás a los dispositivos, utilizar herramientas de diagnóstico. Pero esto es un pantallazo inicial que tenemos en la red, ¿sí? Si vamos a esta primera opción, que es como un monitor, vamos a ver la segunda opción, que es la de topología, ¿sí? Aquí lo que me va a diseñar es la topología que tengo conectada, ¿sí? Tengo conectado el switch y una AP, básicamente, ¿vale? Aquí marca licencia Pro. Si hago clic, puede reconocer otros dispositivos. Como no tengo nada conectado, no reconoce nada, pero podríamos tener conectado el switch, otro tipo de dispositivo, si lo reconocería una versión Pro, ¿vale? Como he comentado, también esto se puede descargar, ¿sí? De export, hacemos un export y lo va a descargar. Y finalmente, vamos a ver en esta opción, ¿sí? Vamos a, así, tercer icono, ¿sí? Viene a ser el primer icono de la segunda línea, que es el de reportes, ¿sí? Que está aquí, sobre la línea donde estaba inventario, es este icono. Aquí dice que para crear un reporte necesito crear una tarea. Voy a crear una nueva tarea, New Task, y fijaros qué interesante, ¿no? Porque puedo seleccionar el diseño del reporte. A ver, me gusta este reporte, esta página, y le voy a poner reporte de red. Reporte de red, autor, voy a hacer yo mismo, ¿vale? Lenguaje inglés, podríamos subir el logo de la empresa, ¿sí? Si quisiésemos. En este caso lo voy a dejar así como está y voy a seleccionar siguiente. En siguiente puedo añadir qué quiero que aparezca en el reporte. En mi caso voy a dejar esto y voy a seleccionar también topología. Pero dentro de la AP tengo la posibilidad de apretar aquí en la ruedita y decir si quiero quitar algo. Por ejemplo, quiero quitar la versión de firmware porque no me interesa que aparezca en el reporte ni las direcciones MAC, ¿vale? Entonces lo dejo así. Y aquí, de la misma forma, puedo añadir o quitar opciones. Voy a hacer clic en siguiente. Y finalmente tenemos esta opción. Vamos a ver si no me salte una. Vale, sí, apreté 2 veces clic. Tenemos la tercera opción, que es la de configuración. Aquí va a estar sobre mi organización. Lo voy a hacer ahora mismo el reporte, que va a ser por día. Y si tenemos las versiones Pro, lo puedo hacer semanalmente o mensualmente.
todos los SSID, right now significa que ahora mismo voy a hacer el reporte, y si no, también versiones Pro lo podemos hacer que se creen una vez por semana o un día específico. Voy a dejarlo así porque lo estoy creando ahora. Confirmo y aplico. Vale. Y aquí se va a generar el reporte de forma automática. Ahora vamos a ver que me dice Working in Progress. Lo que está haciendo es creando el reporte y finalmente cuando se cree ese reporte me va a dar la posibilidad de descargarlo a través de un PDF. Vale. Ahora vamos a esperar que se termine de descargar. Y mientras tanto vamos a ver unas últimas opciones, ¿sí?, de las notificaciones. Algo que podemos hacer en las configuraciones de AP, switches, son el tema de notificaciones. Las notificaciones las podemos recibir si tenemos la aplicación de App2Go a través de un mensaje de push o también por correo electrónico, ¿sí? Dependiendo del tipo de hardware que tengamos, podríamos aplicar, ¿sí?, aquí como muestra, alguna configuración de notificaciones. Por ejemplo, en el switch podría decir que me notifique cada vez que hay un cambio en la topología, o que no me lo notifique, porque quizás tenemos varios administradores trabajando en los switches y nos va a llegar siempre una notificación. Si no quisiésemos eso, destildamos esta opción y listo. Sí, lo mismo va a funcionar con el gateway y también con los APs, ¿sí? Así que las notificaciones definimos qué es lo que queremos que nos notifique, ¿sí? Luego aquí en esta opción podemos seleccionar cómo queremos recibir la notificación, si la queremos a través de la aplicación del móvil o por email, ¿sí? Así que también una forma muy simple de configurarlo. Soporte SNMP, ¿sí? Para quienes gestionen las redes por SNMP, tenemos la posibilidad de utilizarlo, ¿sí? Y aquí se muestran los MIPS admitidos para SNMP. Para los access points y para los switches, ¿sí? Aquí está toda la lista de MIPS. Luego esto, en caso de que lo queráis, lo vamos a compartir. Integración con APIs, algo también muy interesante que tiene Enginius, que podemos integrarlo a través de APIs de terceros. Si, por ejemplo, tuviésemos un software de gestión, un ERP, un CRM, lo que sea, podríamos hacer una consulta a través de la API y ejecutar acciones. Por ejemplo, crear un SSID, crear una organización, hacer cualquier cambio en la topología, crear una VLAN, todo a través de la API. Así que también es algo interesante. Aquí tenemos esta sección, que básicamente se crea una clave de API. Podríamos definir desde dónde se va a conectar o se van a hacer las consultas por esta API, que también es interesante. En un futuro también vamos a hacer un webinar sobre esto. Syslog, podemos enviar todo a un servidor externo de almacenamiento en la nube o local, ¿sí? Podemos, lo que se hace es enviar todos los reportes de login o de tráfico a través de un syslog para almacenarlo. Quizás hay algunas políticas en algunas empresas donde se necesita almacenar esto, lo podemos hacer. Traffic log, esto yo lo tengo marcado. Esto es lo que hace es ver los logs de tráfico. Si recuerdan, cuando ingresábamos al dashboard me mostraba la AP que había ingresado a WhatsApp, a Facebook. Bueno, esto es lo que hace el traffic log. Es un análisis de DPI, de inspección de paquetes a nivel capa 7, y lo que hace es identificar el tráfico, ¿sí? Si no quisiésemos esa función, lo que tenemos que hacer aquí es desactivar. Bueno, respecto a la seguridad, tenemos los ACLs, ¿sí?, que es una lista negra, que es una lista de control. Podríamos bloquear determinadas direcciones MAC, ¿sí?, o incluso bloquear algunos clientes particulares que por ejemplo, se conectan a un SSID, así que podríamos hacerlo. Tenemos una lista de BIP, que son listas que lo que hacen es algunos dispositivos, como por ejemplo una impresora, si tenemos un hotspot, no se va a poder loguear a ese hotspot, lo hacemos a través de una lista de BIP, ¿sí? Añadimos la dirección MAC y lo que va a hacer es saltar esa autenticación. Así que la lista de BIP sirve para eso y también para la comunicación, ¿sí?, de un dispositivo cableado a uno inalámbrico, ¿sí?, a través de hotspots. Se van a poder comunicar básicamente para que no tenga ese aislamiento que tiene sobre la capa 2. Aislamiento de capa 2, justo que comentaba anteriormente. Tenemos la posibilidad de crear un SSID con un aislamiento en capa 2. Esto significa que para las redes de invitados es recomendable utilizar esto. Para una red de hotspot se aplica este aislamiento, pero básicamente lo que hace es aislar un dispositivo de otro, porque el objetivo de una red de invitados es que se conecten a Internet, no que se gestione algún tipo de tráfico.
Así que aislamiento de capa 2 lo que va a hacer es aislar cliente y cliente sobre la capa 2, ¿sí? Del modelo OSI. O sea, estamos hablando de MAC address. Direcciones MAC random, ¿sí? Esto lo podéis ver en los dispositivos iOS y Android 10, que ahora en el momento que se conectan a una red inalámbrica se genera una MAC address de forma aleatoria, ¿sí? Entonces, un dispositivo, si estamos haciendo seguimiento de nuestros dispositivos, vamos a ver que tenemos dispositivos con diferentes MAC todos los días. Y esto es por un comportamiento que tiene a nivel de sistema operativo que lo hicieron por seguridad, ¿sí? En entornos controlados, la dirección MAC se utiliza para identificar al propietario del dispositivo, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos un problema que si tenemos un dispositivo en un entorno controlado que está cambiando la MAC, no vamos a poder identificarlo, ¿sí? Entonces, vamos a tener una opción en Enginius, ¿sí? Que es bloquear las direcciones MAC random. Entonces, lo que vamos a hacer es obligar a que se conecten a nuestra red, ¿sí? Con una dirección que no se cambie para poder identificar al dispositivo. Así que esto es algo que lo va a bloquear, lo puede bloquear directamente con este mensaje de acceso denegado, y lo que dice es que tiene un acceso denegado porque tiene una configuración de MAC address aleatorias. Así que lo que debe hacer el usuario es directamente deshabilitar esa función para que pueda tener acceso a la red. Así que también es otra opción que tenemos. A nivel seguridad tenemos una autenticación de 2 factores a través de Google Authenticator, lo cual también aumenta muchísimo el nivel de seguridad, porque en el momento que nos loguemos también nos va a pedir una clave del Google Authenticator, perdón. Quienes utilizan esta aplicación, lo que hace es por un tiempo va generando un key, ¿sí? Si no recuerdo mal, son 30 segundos que se van generando keys, nuevas llaves. Entonces es una función de doble factor muy segura, ¿sí? Así que podríamos también integrarlo, ¿sí? A nuestra nube, ¿sí? Aquí tenemos la configuración, ¿sí? Hay que escanear el código QR con el Google Authenticator y se va a asociar el Cloud Enginius a la aplicación, ¿sí? Recomendable no borrar la aplicación en el móvil, ¿sí? Si no, vamos a tener un problema de acceso. Bueno, y vamos a ver algunas herramientas de diagnóstico que tenemos en la nube, que lo vamos a ver a través de algunas opciones. Vamos a ver el tiempo real, esto lo voy a mostrar todo en la nube, ¿sí? Que básicamente son todas estas herramientas. ¿Sí? Ahora vamos a verlo directamente esto en la nube. Fijaros que el reporte se terminó, ¿sí? Que lo habíamos dejado aquí creando. Vamos a descargarlo. Vamos a hacer un clic aquí, vamos a descargar el reporte. ¿Sí? Ahí se descargó el reporte. Fijaros qué bonito, ¿sí? Se creó el reporte con los parámetros que asigné, todo de forma automática, ¿sí? Así que esto era lo que dejamos ejecutándose por detrás. Fijaros que me marca también los accesos. Así que si tuviésemos que presentarlo a un departamento de soporte o incluso un cliente, podemos ver un reporte de forma automática en PDF. Así que también. Y con los parámetros que definimos, por eso es muy granular la configuración del reporte. Así que bueno, esto era lo último del reporte. Y vamos a ir directamente, por ejemplo, a los switches, que es lo que nos estuvimos enfocando en este webinar. Vamos a seleccionar en detalles. Vamos a ver dentro de los detalles que tenemos esta opción, Diag Tools. Son herramientas de diagnóstico. ¿Qué me va a mostrar Diag Tools? Algunas herramientas adicionales que podemos tener. Por ejemplo, en el caso de los switches, tenemos CPU y memoria que marca todo lo que está sucediendo en este momento. Está ocupando un 47% de uso, o caché el 87%. Ping hacia Facebook, Google o Twitter, ¿sí? El ping que estoy teniendo. Si le hago un clic en esta flecha, voy a poder hacer un testeo del cable, ¿sí? Puedo hacer aquí, marcar uno y hacer test. ¿Qué es lo que va a suceder? Me va a hacer un test del cable, ¿sí? Sobre estos pares y me va a marcar el estatus, ¿sí? Me marca todos OK. Siguiente, traceroute. Podría ser un traceroute, por ejemplo, a google.com y me marca la latencia que estoy teniendo, ¿sí? Hemos hablado de latencia y jitter, así que con los switches podríamos ver la latencia que podríamos tener hacia un destino en particular. La tabla de ARP, ¿sí? Aquí tenemos una entrada. Siempre los switches van a marcar todas las MAC address, ¿sí? Que están registradas a
una VLAN o determinados puertos, así que lo podemos ver desde aquí. La lista de clientes, para esto requiere una versión Pro, ¿sí? Podemos ver los puertos y la MAC address, ¿sí? Que están conectados. También la MAC address, perdón, la VLAN que pueda estar asociada. Y una captura de paquetes. Esto es muy interesante porque podríamos decir que capture, ¿sí? Durante 10 segundos, ¿sí? Vamos a seleccionar 10 segundos y que haga una captura de paquetes. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a capturar los paquetes, en este caso, sobre el puerto 1 y va a descargar un archivo PCAP para luego utilizar el Wireshark y analizar qué sucedió sobre ese puerto. Así que aquí, como vemos, dice 1, 2, empieza a utilizar el contador porque definía únicamente 10 segundos. A los 10 segundos va a descargarme un archivo. ¿Vale? Ahí terminó y me va a descargar un archivo para luego utilizarlo con el Wireshark y analizar. Así que estas son todas las herramientas de diagnóstico que tenemos en el caso de la AP. Pero si vamos a el Access Point, por ejemplo, también tenemos las mismas herramientas, pero obviamente con otras características. Podría ingresar en detalles, ingresar a la herramienta de diagnóstico, puedo hacer directamente desde aquí, donde dice Diag. Y me entra a esta herramienta, donde voy a ver también información, CPU, memoria, voy a ver la conectividad que tiene, traceroute, pero en el caso de los access points me pueden marcar los canales utilizados, ¿sí? Y podría ver en licencias Pro los clientes que tengo conectado y el análisis de espectro. Esto es únicamente para los APs que tengan un radio adicional. En este caso estoy utilizando una AP de seguridad que tiene un radio adicional, podrías ejecutar un análisis de espectro y los clientes que tengo conectados en este AP. En este momento no hay nadie conectado, así que no veo nada. Pero esto es muy interesante para todos los APs que tengan un análisis de espectro. Luego, la semana que viene, que vamos a tener un webinar sobre la sección inalámbrica, vamos a ver bien en detalle, así que todos estos temas. Así que espero veros nuevamente, ¿no? En la semana que viene. Bueno, y con esto terminamos todo lo que sea este webinar de redes, ¿sí? Y sobre todo enfocado en el switch y en la creación de VLANs. Vamos a ver si tenemos preguntas, ¿sí? Si tenemos preguntas podemos ir respondiéndolas ahora. Voy a habilitar mi cámara. Darío, buenas tardes. Buenas tardes Buenas. a todos. He ido respondiendo las que buenamente he podido. Se me ha quedado aquí una pendiente. La estoy Bueno, localizando. Un segundo. Aquí está. ¿Marcar un puerto como ANTAG es lo mismo que deshabilitarlo o para qué sirve desetiquetarlo? Nos lo pregunta Javier desetiquet- Martínez. vale, desetiquetarlo es por si creamos una VLAN, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos creando distintas VLANs, ¿no? Para diferentes departamentos, recursos humanos y finanzas. VLAN 50 recursos humanos, VLAN 10 a otro departamento. Si quisiésemos que un ordenador o varios dispositivos pertenezcan a ese VLAN, tenemos que marcarlo como desetiquetado en el switch, porque el ordenador no tiene la capacidad de entender una VLAN tagueada. Entonces siempre hay que marcarlo como un tag y también adicionalmente hay que configurar el PVID sobre ese puerto, ¿sí? Es la única forma que tiene el switch de identificar que ese puerto va a corresponder a un VLAN y también marcarlo destagueado es para que el dispositivo final pueda comprender que está en una VLAN. Si yo no marco eso, directamente lo que va a suceder es que empiece a fluir el tráfico en el switch, pero tráfico que esté destallado, no que pertenezca a un VLAN. Así que en resumen, todos los dispositivos que no puedan comprender una VLAN hay que marcarlos destallados. ¿Cuáles van a ser los dispositivos? Un ordenador, un servidor, todos dispositivos que no puedan reconocer un tag dentro de esa MAC address. Así que esa es la respuesta. Espero que haya quedado clara. Si no Voy a comentar otra pregunta. Voy a intentar responderla yo. Si Darío, el experto eres tú. Si me vale. equivoco, me corriges, por favor. Nos pregunta Francisco Marcés, si tengo un tenant propio y tengo varias organizaciones con sus redes, pero un cliente me pide poder entrar al cloud de su organización, ¿puedo darle acceso a esa organización solamente para que vea lo suyo y no tenga acceso al resto de mis organizaciones? Sí. Cada una de las organizaciones o sitios tiene la posibilidad de asignarle distintos administradores, visores y emisores de ticket.
Quiere decir que si tenemos una cadena de hoteles y en uno de los hoteles queremos darle acceso al director de IT de ese hotel en concreto, podemos hacerlo sin que tenga visibilidad del resto de sitios y además podríamos darle acceso como administrador o podríamos darle acceso como visor. ¿Sí? Bueno, ¿podremos disponer de la presentación? Sí, Raimón, podremos disponer de Jesús, la... lo único que añado, perdona que te interrumpa, a lo que has comentado es que no solo podemos darle al sitio, sino a una red particular, así que es muy granular todos los accesos que podamos dar. Así que, nada, quería añadir ese detalle porque quizás no solo se quiere dar acceso al sitio, sino a una network, se le puede dar una network. El detalle es importante, Darío, muchísimas gracias, es cierto. Podemos llegar a ese nivel de detalle en la gestión de redes. Sí, sí. La semana que viene habrá un webinar de la parte inalámbrica. ¿Es necesario esperar para hacer el examen entonces? No, no es necesario esperar. Ahora mismo dentro de la Ingenious Academy tenéis subido, os lo he puesto en el chat, tenéis subido en el chat el acceso al canal de YouTube de Ingenious Siberia y ahí tenéis la charla de Darío de la semana pasada. En la próxima lo que haremos será centrarnos en la presentación de cómo crear un SSID, cómo crear una red en sí, cómo crear varias redes SSID dentro de un mismo sitio. Por lo tanto, Daniel, puedes presentarte, puedes ver la presentación que hay en YouTube y presentarte al examen de Ingenious Academy. Sergio nos pregunta, ¿cómo creas una Management VLAN, una VLAN de gestión? Se puede, a ver si lo podemos ver rápidamente. Estamos sobre el tiempo. Sí, estamos sobre el tiempo. Voy a tratar de mostrarlo rápidamente. Vamos a ir a detalles. La Management VLAN básicamente se va a crear como una VLAN más adicional y se va a asignar a un puerto. Hay que tener en cuenta sobre la Management VLAN, aquí, que dice Management VLAN. ¿Sí? Yo aquí tengo definida como la 1, que es la default, pero si quisiese utilizar otro VLAN como management, la selecciono aquí. O sea, básicamente lo que hay que hacer es crear un VLAN y asignarla aquí, management VLAN. Así que son 2 clics. Nada más. Muchas gracias, Darío. Hay una pregunta de Javier. Javier nos pregunta si la parte de los logs es de Local Data Plane, es decir, ocupa espacio físico en el equipo o se almacena en la nube. Los equipos guardan, por sí mismos, guardan un log un log de funcionamiento, un log de actividad de los equipos, actualizaciones, pues si están online, offline, si los equipos se caen. Si lo que queremos es almacenar, no sé si la pregunta por ahí, si lo que queremos almacenar es el tráfico, podríamos redirigirlo a un servidor externo con una, no sé si lo puedes mostrar, Darío, la parte de logs en la Aquí tenemos configuración. los logs, ¿sí? Y bueno, configuraciones de logs. Tenemos los eventos. Y tenemos dispositivos de eventos, ¿sí? Vamos a... lo que quieres que muestre es la parte de Abajo General Settings. enviarlo al syslog, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Vale. Esta es una de las opciones que hemos visto, syslog server. Hacemos un clic, en este caso el AP. Se selecciona la IP del syslog, ¿sí? 10, 1, papá. Esto se va a enviar todo un servidor de syslog, todos los logs, ¿sí? Si no va a quedar, perdón Jesús que te interrumpa, va a quedar, sí, almacenado en el AP todo lo que sea eventos, ¿sí? No va a almacenar Correcto. información importante, ¿sí? Solamente eventos. Correcto. Al final, perdona, Darío, al final yo creo que hay que hacer un reload, no, perdón, en AP, sí, abajo del todo, tenemos la opción de activar, si hemos activado el syslog, abajo del todo, ahí, si lo explicas, Darío, tú lo sabes mucho mejor que yo, si lo explicas, tenemos Eh, el reporte de presencia y los logs de tráfico. Claro, el reporte de presencia es si estamos, esto es únicamente si lo vemos es para el AP, ¿sí? El reporte de presencia en algunos APs tenemos la posibilidad de identificar un usuario particular. Entonces, lo que va a hacer el AP en el momento que un dispositivo está haciendo roaming, sabe la ubicación particular. Entonces, el informe de presencia es únicamente para un servidor de RP, quizás puede ser una tienda, ¿sí? Donde quiera tener un registro de los usuarios por donde se mueven.
Aquí lo que hay que marcar es la dirección IP de este servidor, la llave que lleva y la función de tráfico, ¿sí? Esta función de tráfico, el traffic log, lo que va a hacer es enviar información del usuario a dónde accedió, ¿sí? Así que esto es también otra opción para habilitarlo. No es tan común, es para casos muy particulares el informe de presencia. Es eso. Muchísimas gracias, Darío. Bueno, agradeceros a todos vuestra presencia, sinceramente, y el interés en Enginius. Comentaros bueno, que Enginius, los productos de Enginius dependen de vosotros. Trabajamos exclusivamente a través del canal profesional y bueno, estamos aquí para todo lo que preciséis. Darío, muchísimas gracias como siempre por Gracias a ti, Jesús, a todos por haber la participado. Espero que haya servido y nos veremos estos meses también, ¿no? Semana que sí, viene, así que unos meses largos de mostrar cosas muy interesantes de Ingenious. seguiremos con estos webinars. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Un placer haberos Saludos a tenido. todos. Chao, hasta Adiós. luego.